Nosotros en los últimos tiempos hemos venido luchando contra algo que se llama la economía del país. Hemos visto unos precios en distintas áreas económicas que nos compete cumplir con responsabilidad, y a veces escuchamos personas en la calle que dicen, no, eso es impagable. Y hay cada día una situación en los precios tan elevada que se escapa del poder adquisitivo de muchos. Y por eso escuchamos que muchos dicen, no, eso es incomparable, eso no se puede pagar. Para que nosotros llegáramos a ser ministradores de esos misterios del Señor, y para llegar a ser mayordomos del Señor, fíjese usted que Dios es tan bueno que Dios hizo un pago único, incomparable, maravilloso, y fue que Dios envió al Señor Jesucristo a pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Estábamos perdidos, no teníamos esperanza, no había manera, no podíamos agregar algo en la condición en que nos encontrábamos como reos de muerte que pudiera garantizarnos a nosotros el pago ante Dios, la reconciliación con Dios, la seguridad de tener una salvación. Y por eso entonces escuchamos y repetimos mucho ese versículo de Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, fue tan grande la manera en que lo amó, quiso decir allí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga la vida eterna. Amén. Pero este pago tiene o debe producir en la vida del creyente algunas reacciones, como las que quedaron escritas en la palabra de Dios, por ejemplo, como en Lucas 18:43, donde en esa historia, en versículos en el contexto anterior, dice que había un ciego llamado Bartimeo, y ese Bartimeo clamaba a gran voz cuando escuchó que iba pasando el Señor, y el Señor mandó a que se lo llevaran, y él le dio la vista, recibió la vista y quedó sano. Y dice allí en el versículo 43 que entonces Bartimeo le seguía alabando a Dios. Había gratitud ahí, ¿verdad? Había gratitud. Y si vemos Lucas 8, 1 al 3, nos encontramos ahí con unas mujeres que servían a Jesús. Y estas mujeres, dice incluso que de sus bienes ellas aportaban para el servicio al Señor. También había gratitud allí. Hermano, en Juan 19:30, el día de la Santa Cena, dije algunas palabritas allí más o menos relacionadas a esta expresión, que es en el único lugar donde se encuentra esta expresión del Señor Jesucristo, que traducido al griego koiné significa tetelestai. Tetelestai significa todo ha sido pagado, todo está pago, está consumado el pago. Por lo general, cuando nosotros estamos en algún lugar y hemos consumido o estamos consumiendo algo, y hay una persona que cuando uno se va a acercar le dice, ya está pago, qué agradable se siente, ¿verdad? Qué bueno. Y cuando nos toca a nosotros, si es posible, pague otra vez por mí, porque es bueno, ya lo experimenté. Pero es muy bueno cuando debe haber una gratitud. Entonces el que tiene ese sentido de corresponder a lo que hizo aquella persona dice, ya está fulano, está pidiendo tal cosa, él pagó el otro día por mí, yo voy a pagar por él, yo voy a pagar por él. Jesús dijo en Juan 19:30, vamos a leer este versículo, porque dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, en griego, tetelestai, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pero en el versículo 28 hace una aclaratoria el escritor, porque dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese, la escritura se cumpliese,
de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y tetelestai era una palabra muy usada en el tiempo de Jesús. Y se usaba para que cuando alguien tenía una deuda y había llegado a su final, entonces le colocaban un sello ahí que decía tetelestai, está pagado, está cancelado. Hermanos, y desde el primer domingo de este mes, que yo estuve meditando sobre esta expresión del Señor Jesucristo, comencé a ver ese mensaje en televisión, en la factura de Cocolet, en la factura del agua, en todas partes. Y por último me metí a un supermercado, en un negocio que nunca me habían dado una factura, así. Y entonces cuando llego a la caja que me dan la factura, decía pagado. Enseguida me vino a la mente tetelestai. El Señor Jesucristo, en ese tiempo, esa expresión que estaba utilizando allí, estaba indicando que había cumplido un propósito que Dios le había encomendado para su venida a la tierra, y que era morir, entregar su vida. Por eso allá él dijo, hablando de su vida, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y después agrega, este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, el Padre le dijo al Señor Jesucristo, tú vas a ir a la tierra, vas a vivir, vas a enseñar desde niño en la sinagoga, vas a mostrar mi gloria reflejada en ti, como gloria del unigénito, como dijeron los discípulos, pero en el momento tú vas también a ser un cordero de Dios que va a entregar su vida, y en eso tú vas a tener victoria. Entonces, en aquel tiempo se usaba para indicar que una deuda había sido pagada. Tetelestai significa ya no debe nada en el ámbito comercial. Ahora, si nosotros vemos Efesios capítulo 2, 1 al 6, nosotros podemos encontrar algo ahí que dice, hablando de la condición que teníamos nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, hermanos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y hace un paréntesis para decir, por gracia sois salvos. No agregaron nada a ustedes, es por la gracia de Dios, no agregamos nada a nosotros, es solo por la gracia de Dios. Es porque Dios dijo, yo voy a pagar para que esta gente ya no tenga deuda, para que todo el que acepte a Cristo como el Señor y Salvador de su vida ya no tenga una deuda conmigo y pueda ser reconciliado conmigo, porque dice que el mismo Dios nos reconcilió consigo mismo. Y el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Amén. No solamente pagó por nosotros, qué bueno es Dios. No solamente pagó por nosotros, sino que también nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos herederos del reino de los cielos. La palabra de Dios está morando en nuestra vida. Recibimos al Espíritu Santo, que ayer, por cierto, estábamos hablando de algo de la doctrina del Espíritu Santo en la célula que tenemos aquí. Y no solo eso, también nos dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bueno, hermano. Qué bueno. No solamente pagó, sino que también nos ha dado y nos sigue dando muchas bendiciones cada día. También el término tetelestai era utilizado en el cumplimiento de una misión. Si un señor mandaba a su criado a hacer algo, el criado iba obedientemente. Este no era como el mayordomo infiel, era el mayordomo fiel que iba
cumplía la misión y cuando regresaba le decía a su amo, tetelestai, está listo, ya está pagado, ya está cumplido, ya no se debe nada. Si nosotros vamos a Isaías 61, versículos 1 y 2, vamos a encontrar una profecía que luego el Señor Jesucristo la repitió estando en el templo. Y es que dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Había una profecía ahí. ¿Y para qué tiempo era? Pues cuando el Señor manifestó en su venida, y aquí en Mateo 11, si no me equivoco, por aquí en Mateo 11 está también cuando Él dijo que Él había venido a anunciar las buenas nuevas, a dar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. En Juan 17:4, glorifica a tu Hijo ahora para que tu Hijo te glorifique. Allí en Juan 17:4. También este término de tetelestai era utilizado en los tiempos de batalla, cuando los ejércitos salían a pelear con el enemigo y había victoria. Entonces venían y le decían al rey, el general del ejército y el capitán y todas las huestes venían y le decían al rey, tetelestai, hemos vencido, tenemos victoria. Hermano, si nosotros llevamos esto a lo que hizo el Señor Jesucristo y lo vemos en Colosenses 2:13 al 15, y vamos a leerlo. Jesucristo, las palabras cuando dijo consumado es, no fue un grito de derrota, no fue una expresión de un final, fue el principio, fue la ejecución, fue el cumplimiento de la derrota y de la potestad que tenía Satanás sobre nosotros para hacernos libres. Cristo, al pagar en la cruz, al decir consumado es, le quitó incluso a la muerte el aguijón. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Hay un coro, creo que dice eso, porque a mí algo me libertó el Cristo de gloria, algo así. ¿Dónde? No hay victoria ya de la muerte sobre el creyente. Cristo le quitó el aguijón, así como decían en una clase aquí, como la abeja, que la abeja tiene un aguijón y lo clava, y cuando pica uno y se inflama. Ya la muerte no puede aplicarnos ese aguijón, porque Cristo en sus promesas, en una de sus promesas dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Palabra poderosa del Señor. ¿Cómo llegamos a eso? Por ese momento de cuando el Señor Jesucristo cumplió, hermano, lo que Dios le había encomendado al entregarse por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso del aguijón está en 1 Corintios 15:55. Allí dice el apóstol Pablo, ¿dónde está la muerte, aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ahora, yo empecé diciéndoles que Bartimeo, en gratitud, siguió al Señor Jesucristo cuando le dio la vista. Que había unas mujeres que servían a Jesús. Y casi siempre vemos más mujeres entregadas al servicio al Señor y dispuestas a seguirle, a amarle. Fueron las primeras que se presentaron allá en el sepulcro corriendo para ver si se había cumplido, que sí se cumplió, por supuesto, la resurrección de Cristo. Y esas mujeres llenas de gratitud estaban sirviéndole al Señor y utilizaban sus bienes, no importa cuánto tuvieran que pagar por el servicio que le estaban ofreciendo al Señor. Y eran mujeres
de posición, porque había una llamada Juana, que era la mujer de un intendente de aquel entonces, que estaba sirviendo a Jesús, y que para que se cumpliese lo que estaba escrito con respecto al Señor Jesucristo en su sepultura, José de Arimatea, un hombre principal y muy respetado allá en el pueblo de Israel allá, y juntamente con Nicodemo, aquel que llegó de noche donde el Señor Jesucristo y le dijo: maestro, sabemos que vienes de Dios, y empezaron un diálogo. Ellos dos fueron y pidieron el cuerpo del Señor y le dieron sepultura, para que se cumpliera lo que dice allá el profeta, que dijo: nos ha hecho libres del pecado y de la muerte, nos ha perdonado, pagó toda deuda, no debemos nada. El enemigo no debe venir, no debemos permitirle nunca que nos haga dudar de nuestra salvación, del perdón que hemos recibido, porque este perdón vino de parte de Dios por medio de la persona bendita del Señor Jesucristo, y fue un cumplimiento del pago total de la deuda que teníamos, y estamos solventes ante Dios, estamos reconciliados con Dios, estamos unidos a Dios y somos hijos de Dios por su gracia, por su amor y por su misericordia. Esas son unas cuantas cosas que nos ha dado el Señor. Nos ha dado su Santo Espíritu para guiarnos a toda verdad, para fortalecernos, para consolarnos, para enseñarnos, para guiarnos en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Pero hemos hablado de todo eso, ¿no? Del pago. Y en vista de todo lo que hemos entendido nuevamente y que nosotros sabemos por la palabra de Dios el día de hoy, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos mostrando nosotros nuestra gratitud a Dios por lo que hizo por nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Allá en Filipenses capítulo 2, un devocional todos los días en la mañana, antes de empezar nuestras labores cotidianas, nos reunimos. Leemos la palabra, un versículo, y oramos. Pero cada uno tiene su oración individual. Y ayer incluso les cantaba a los miembros de la célula una parte de un himno que canta Jesús Adrián Romero, que dice: espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. ¿Ese es nuestro deseo? Es nuestro deseo tener todos los días ese momento de intimidad con Dios por medio de la oración, de entrega, de obediencia, de servicio, y bueno, de tantas cosas que escuchamos del pastor Alexis en esta mañana, que yo le dije a la hermana Arely, que estaba sentada al lado mío, y eso es para mí, dije yo. Y yo estoy seguro que usted también dijo que era para usted. Si Cristo pagó hasta la muerte, y muerte de cruz, que era la muerte más vergonzosa, la muerte más vil, más despreciable de aquellos tiempos, ¿cómo estamos mostrando nuestra gratitud, entendiendo todas estas cosas? Porque nosotros no estamos caminando rumbo a la victoria, nosotros estamos caminando desde la victoria que Cristo consumó en la cruz del Calvario para nosotros. Nosotros somos hijas e hijos legítimos de Dios. Amén. Pero nuestro compromiso con el Señor, hermano, es un llamado a nuevamente surge la mayordomía, a ser mayordomos fieles, mayordomos obedientes, que cumplen el llamado del Señor, que obedecemos. A veces decimos, yo quiero trabajar para el Señor, lo cantamos, yo siempre hablo de ese himno. Pero cuando toca evangelizar, ¿cuántos somos? ¿Cuántos de verdad queremos hacerlo? La mía es porque la mía es mucha, pero los obreros son pocos. Y ese versículo incluso lo decimos muchas veces. Y me vino la reflexión y dije, bueno,
podemos orar para que el Señor añada, envíe obreros a la mies, pero nosotros debemos salir a predicar la palabra para que el Espíritu Santo abra el entendimiento de esos obreros, les quebrante sus corazones, reconozcan a Cristo como Salvador y los veamos entrando por esa puerta para alabar y glorificar el nombre de Cristo. De tal manera que damos gloria a Dios, hermano, y le damos infinitas gracias al Señor Jesucristo, que Él ocupó nuestro lugar y que Él pagó por nuestros pecados. Ante Dios nuestra deuda está así, pagado, porque Cristo fue el autor y consumador de nuestra salvación. Sigamos sirviendo al Señor con amor, trabajando al Señor con mucho deseo, integrándonos cada día más como iglesia, como un solo cuerpo en Cristo, y avanzando en el nombre de Jesús, sabiendo que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia.